Este vídeo no contiene spoilers, pero si lo que de verdad quieres es ver las películas sin saber nada sobre ellas, te dejo en la caja de comentarios la lista de la que vamos a hablar y más adelante puedes volver para disfrutar del vídeo. Hace algún tiempo hice un vídeo sobre 3 películas de Takeshi Kitano con la excusa de que las habían incluido en Prime Video, a saber, Violent Cop, Boiling Point y Sonatine. Pero estas 3 películas no se encuentran disponibles actualmente, por lo que había pensado en hacer una segunda parte del vídeo con las nuevas películas de Kitano que han estado incluyendo en su catálogo desde entonces, y así hacer nuevas recomendaciones y comentar alguna característica más del estilo Kitano para cubrir ese vacío. A fecha de hacer este vídeo hay 12 películas en la plataforma y quiero hablar de todas, así que para hacerlo más interesante había pensado en dividirlas en 3 grupos, que son mis 4 favoritas, en las que más me voy a detener, 4 que también recomiendo mucho y 4 que no recomiendo tanto. Vamos a repasar casi toda su filmografía, así que no me entretengo más y vamos ya con mis favoritas. Hana-bi, también conocida como Flores de Fuego, es la película que le dio el reconocimiento mundial a Takeshi Kitano, ya que con ella ganó el León de Oro en Venecia y representa su consagración como artista. De hecho, el propio Kitano ha declarado también en alguna ocasión, con cierto resquemor, que esta película fue también la que le dio el prestigio en Japón, es decir, la que hizo que en su propio país por fin le empezaran a considerar un artista serio, a pesar de ya haber dirigido 6 películas. No olvidemos que sus orígenes están en la comedia y en la televisión, y allí la gente le recordaba más por ser, entre otras cosas, el bufón de humor amarillo. ¡Takeshi! ¡Takeshi! ¿Qué quieres? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? Pero es que realmente Hana-bi es una obra trascendental en su carrera, llena de lirismo, belleza y tragedia, que no solo confirma el dominio de Kitano para mostrar imágenes inolvidables, sino que demostró que había una evolución en su cine. Ya no se transmite la sequedad ineludible de Sonatine o Violent Cop, esos mundos cargados de nihilismo donde parece que la muerte es la única alternativa. En Hana-bi también hay nihilismo, hay vacío, sí, pero convive con la esperanza. Junto a la devastación, ahora hay un querer vivir lo que se pueda y disfrutarlo. Y eso hace a la película ambigua. Ante este cambio en su mirada, es inevitable no hacer lecturas con la vida personal del director, el cual no hacía mucho había vivido una experiencia cercana a la muerte. En 1994, tras coger su moto algo bebido una madrugada, Kitano sufrió un terrible accidente que casi le quita la vida y que se saldó dejándole un lado de la cara paralizado durante mucho tiempo. ¿Os habéis fijado alguna vez en el tic que tiene en el ojo derecho? Pues de aquí le viene. Nunca ha quedado muy claro si aquello fue un intento de suicidio, pero el caso es que consiguió recuperarse y de repente sus películas empezaron a adoptar un tono distinto. Santiago Vila, en Niño ante el mar, dice de las 3 películas posteriores al accidente, Kiss Return, Hana-bi y El verano de Kikujiro, que son como un ciclo autobiográfico. Y esto es algo que se puede relacionar con que a partir de ese momento haya más mensajes de esperanza en sus películas. Por ejemplo, a Kitano le ayudó mucho dedicarse a la pintura durante su rehabilitación, y de repente, en Hana-bi encontramos a Oribe, un personaje hundido, tentado por el suicidio, que encuentra en la pintura la misma motivación para seguir adelante, que por cierto, los cuadros que aparecen en la película son en realidad del propio Kitano. Vida y obra del artista se confunden, y es que Kitano, después del accidente, utiliza su propia vida para cambiar su antiguo discurso de todo es muerte por el de sigue siendo muerte, pero hay alternativas. Es genial porque esto da mucha complejidad a su obra y creo que es parte de lo que hace a Hana-bi tan importante. Esto y que se consolidan una serie de recursos estilísticos que plagan su filmografía, como las elipsis causa-efecto. Estas elipsis kitanescas son secuencias en las que presenta una situación, omite el desarrollo y pasa a mostrar el resultado final, confiando en que el espectador va a entender lo que ha pasado. Vamos a ver un ejemplo que tiene lugar nada más comenzar la película. Vemos a 2 tipos con cara de malas pulgas. Después a Nishi, el personaje interpretado por Kitano. Este mira hacia abajo y ve su coche lleno de la mierda que los otros se han dejado almorzando. Estamos en un duelo, pero en lugar de mostrar cómo se meten en una pelea, Kitano prefiere mostrar esto. Salta al resultado de lo que ha sido esa pelea. El maleante, con unas cuantas magulladuras, le está limpiando el coche, y ya en 2 pinceladas te ha retratado al personaje principal. Es parco en palabras y no le tiembla el pulso. Otro de sus recursos de estilo es uno que es típicamente japonés y que posiblemente su uso supuso para Kitano un refinamiento como director. Hablamos de los pillow shots. Este es un término acuñado por Noel Burch y sirve para definir a un tipo de plano muy concreto del cual el maestro era el gran Yasuhiro Ozu. De forma sencilla, podríamos decir que son postales en movimiento, ya que suelen ser planos fijos que se mantienen durante varios segundos filmando un instante anónimo, que puede ser un paisaje, una habitación, un objeto, una calle, y los pillow shots sirven como transición entre escenas, y aunque puedan parecer gratuitos, suelen aportar al relato simbolismo y poesía, y esto es algo que Kitano conoce y utiliza.
No es raro que la película sea una mezcla entre cine de yakuzas, cine policíaco y melodrama, donde se combinan escenas de mucha violencia con otras de un absoluto intimismo, porque a Kitano le encanta mezclar elementos opuestos, que es algo que le permite ser muy versátil y que, como decíamos antes, da una dimensión más compleja a sus películas. En Hanabi en concreto, algunas de estas mezclas son violencia, contemplación, muerte, esperanza, drama, comedia. Para mí esta es una de las mejores películas de Kitano, recomiendo muchísimo verla, especialmente si os interesa el género policíaco o el cine negro, porque me parece un imprescindible y por eso también se ha ganado su rincón en el muro honorífico del Conde Duque. Es una historia que bajo toda la fachada policial nos habla de sentimientos muy puros y sobre una forma de vivir. El verano de Kikujiro es, aparte de una obra maestra, la película que tienes que ver este verano. Sé que aún no lo sabes, pero es así. Siempre he pensado que para el que nunca ha visto nada de Kitano, esta es una buena película para empezar, porque tiene un montón de elementos que hace que sea muy fácil de ver. Es una road movie muy tierna y humanista, que está llena de gags buenísimos, o sea, se nota que Kitano viene de la comedia y está en su salsa. Y lo mejor de todo es que sucede durante las vacaciones de verano de un niño llamado Masao. Este Masao no, este. Por lo que qué mejor momento para verla que ahora. Además, esta es una de las películas más optimistas de Kitano, y esto lo digo en el sentido de que la mayoría de sus películas suelen estar protagonizadas por perdedores o personajes marginales y suelen tener un final acorde a su condición, triste o agridulce. Pero aquí, donde los protagonistas son un niño prácticamente huérfano y un ex yakuza al que casi todo le sale mal, las cosas van por otro camino y se lanza un mensaje positivo pero sin ser superficial, o sea que la película es bastante profunda. Desde el principio vamos a ver que se repite los recursos favoritos del autor. Ya en los créditos, Kitano muestra algunos de sus dibujos para presentar el tema de forma alegórica, como hacía en Hanabi. Y de igual manera también vamos a encontrar más elipsis causa-efecto, más pillow shots, más estatismo, que es algo que ya comentamos en el vídeo anterior, y por supuesto, playas. Sus adoradas playas y el mar. Para Kitano el mar es algo muy personal y le encanta filmarlo. En casi todas sus películas hay por lo menos una escena que tiene lugar en una playa o en la que sale el mar de fondo. Pero en el verano de Kikujiro es que directamente toda la película se construyó alrededor de una primera imagen que se le ocurrió a Kitano en la que un niño corre por una playa hasta alcanzar la mano de un adulto frente al mar. Luego sin la playa no hay película. Además, y posiblemente para legitimar esa primera imagen que acabó convirtiéndose en una de las secuencias más míticas del film, la playa tiene un valor extra en la historia, porque es un símbolo del verano, de esas vacaciones que tanto anhela Masao, y cuando por fin este consigue llegar a la playa, nos comemos uno de los momentos dramáticos más importantes de la película, que de hecho es el punto que divide el relato. La relación de Kikujiro y Masao es la base de la película, a través de la cual se tratan temas como el de encontrar una familia en las personas más insospechadas. Aunque para Masao esa familia no estará solo en Kikujiro, sino también en el resto de personajes entrañables y excéntricos que se va cruzando por el camino y con los que juega, ríe y veranea. Pero si lo más importante es su relación con Kikujiro es porque se nos revela que son iguales y porque se ayudan mutuamente. Al principio parece que es solo Masao quien está recibiendo ayuda, con este adulto que le acompaña en su viaje, pero al final casi que es Kikujiro el que ha sido más ayudado, porque Masao consigue sacar lo mejor de él. El tono amable de la película vuelve a reflejar ese estado al que muta Kitano después del accidente, en el que utiliza sus propias experiencias para hablarnos de la vida. Pero específicamente, lo más autobiográfico que encontramos en ella es que Kitano interpreta a su propio padre, quien también se llamaba Kikujiro y con quien no tuvo la mejor de las relaciones. Kitano habla de su padre como un pícaro que tenía una vida un poco turbia, y en la película, aparte de su carácter, muestra algunas de las anécdotas que les ocurrieron de verdad, como la secuencia de la piscina. Pero su padre también fue la persona que le llevó por primera vez a la playa, que es para él un recuerdo muy importante, y al final no deja de ser su padre, así que es como si en el verano de Kikujiro, Kitano estuviera intentando poner algo en su sitio, arreglar algo con el pasado. Como último detalle, esta es una de las películas en las que más experimentó Kitano. Con la cámara se divierte filmando el punto de vista de una libélula, cómo se rellena una copa por dentro, el reflejo de los protagonistas sobre el tapacubos de un coche, y por eso a lo largo de la película hay un montón de abstracciones estéticas, empezando por el álbum de fotos veraniego que va contando la historia a través de postales que introduce en cada parte, o también las actuaciones que están esparcidas a lo largo del film, que mezclan lo tradicional y lo contemporáneo y que ocurren entre lo real y lo onírico. Algo de
destacable es que en una de ellas, Kitano cuenta con la participación de Akaji Maro, que es un artista muy prestigioso en Japón, reconocido especialmente por ser uno de los mejores intérpretes de la danza Buto, que es un estilo que se basa en la tragedia nuclear japonesa. Y nada, que mola bastante. Creo que El verano de Kikujiro es una película muy vitalista, de esas que te reconcilia con la humanidad, y no puedo dejar de recomendarla si tenéis un mal día, porque encuentro pocos remedios mejores para animarse. Ah, bueno, y la música de Joe Hisaishi es para hacer un vídeo aparte, aunque siempre está genial. La banda sonora de Hanabi también era suya, y también lo es de la siguiente. Brother es la última película de yakuzas que dirigió Kitano antes de abandonar el género durante toda una década para dedicarse a otros proyectos, y la verdad es que se despidió por todo lo alto. Es muy redonda y muy operística, lo cual, sumado a su estructura de ascenso y caída, siempre me ha hecho pensar en El Padrino, sobre todo por sus paralelismos con alguna que otra escena. También creo que Brother es un reflejo de Sonatine, ya que guardan bastantes similitudes. El punto de partida es parecido, un exilio, y en ella también se nos muestra a los yakuzas jugando o perdiendo el tiempo como niños, en lugar de comportarse como cabría esperar de cualquier mafioso. Pero como ya decíamos en Hanabi, se nota que hay una evolución con respecto a Sonatine, ya que aunque hay una parte de nihilismo, determinismo, también hay otra de esperanza, de la cual no puedo hablar sin destripar la historia, así que vamos a dejarlo en que el morir por morir anterior se transforma en el morir no en vano. El tema principal de la película es la hermandad, como se hace evidente ya en el título, Brother, y Kitano se divierte jugando con este concepto y manejándolo a varios niveles. Por ejemplo, Aniki es el personaje que interpreta Kitano, y todos los personajes no japoneses del film le llaman así creyendo que es su nombre, pero en realidad es un honorífico japonés que significa hermano mayor y que utilizan los yakuza entre sí para referirse a su superior directo. Luego a Aniki le están llamando hermano todo el tiempo sin saberlo, pero aparte del elemento jerárquico yakuza, Kitano trata la hermandad como la confraternización entre personas que no tienen nada que ver, lo cual nos vuelve a llevar al tema de la familia en Kikujiro. Y esto se ejemplifica especialmente con la relación entre Aniki y Denny, dos personajes que aparentemente no pueden ser más distintos, pero que se entienden a la perfección. Y de hecho, Denny, genialmente interpretado por Omar Epps, acaba siendo más hermano de Aniki que su propio hermano real. Aniki es un personaje desubicado cuando llega a Los Ángeles, y es que para empezar él preferiría no estar allí. Es curioso, porque en cualquier otra película lo normal sería que el extranjero se americanizara, pero para Aniki, como apunta Luis Miranda, su estancia en América solo le lleva a hacerse más japonés. Él es un orgulloso yakuza y sigue siendo fiel a sus orígenes, por lo que esta América desmitificada no tiene nada que ofrecerle, y quizá esto se simboliza en el retrato de la ciudad, que parece sin vida, como un páramo edificado. Presentar a las ciudades así es un clásico del cine negro, donde estas, a pesar de su tamaño, expresan vacío y soledad, que a su vez tienen de referente a los cuadros de Edward Hopper. Kitano borda un gran papel, con otro de sus tío duro barra niño, con el que desde el silencio y el hieratismo es capaz de expresar muchísimo. Se puede establecer una relación entre su manera de actuar y un valor del teatro no, conocido como el yoho, que viene a significar que lo más importante en la actuación es lo que el actor no hace, y esto es algo que Kitano ha ido perfeccionando con los años. Por eso también le cuesta no protagonizar sus propias películas, porque siente que otro actor no tendría el mismo tempo ni la capacidad de aportar los mismos matices que él. Muchos han comparado la forma de actuar de Kitano con la de Buster Keaton, otro clown triste poco expresivo. Y también creo que una buena comparación está en Los héroes silenciosos de Jean-Pierre Melville, donde la pausa dice más que el acto. La clave, en cualquier caso, está en expresar mucho con muy poco. Algo interesante es que la violencia en Brother está quizá más estilizada que en sus anteriores trabajos, lo cual se puede comprobar en esos disparos que dejan manchas de sangre voluntariamente irreales y que hacen pensar en la influencia de otro legendario director japonés al que admira Kitano. Y la película es imprescindible verla en original, ya que es de esas que con el doblaje no se disfruta tanto debido a los choques culturales y a la mezcla de idiomas. Por ejemplo, lo que contábamos de que Aniki no es el auténtico nombre del protagonista, en la versión doblada pasa desapercibido, al igual que escuchar a los personajes chapurrear para intentar comunicarse, ya que son de orígenes distintos y, al contrario de lo que pasaría en otra película, no hablan un perfecto mismo idioma. I'm Michael Jordan. Oh, okay. The same Michael Jordan. No, not the bald head Mike. You like Shaquille O'Neal. That's Shaquille O'Neal right there. That's who you like. Shaq. You like Shaq. I'm a Michael Jordan. Y me hizo mucha gracia que en la edición que tengo en DVD, los genios que crearon la interfaz te dicen subliminalmente cómo deberías verla. Español...
¡Inglés! ¡Sí! En fin, Brother es una película con mucha acción, perfecta para conocer el mundillo yakuza y posee, para mí, uno de los mejores finales de toda la filmografía de Kitano, donde la lealtad a un hermano siempre va por delante. Zatoichi es una de las películas más conocidas de Kitano, probablemente porque fue un éxito en taquilla a nivel internacional y porque ganó varios premios importantes como el de dirección en Venecia. En ella Kitano elabora su propia versión de Zatoichi, el espadachín ciego, que es un personaje muy popular en Japón y que ha protagonizado una infinidad de películas, serie propia, cómics, en fin, de todo. Se trata de un vagabundo ciego que se gana la vida como masajista, pero que esconde a un diestro espadachín y va resolviendo injusticias allá por donde pasa con su bastón espada. Zatoichi forma parte de los héroes míticos del Chambara o Kengeki, que son las películas de espada, las que se centran en los duelos y combates de samuráis. Y la versión de Kitano me encanta porque es muy fiel a los elementos clásicos del género a la vez que le aporta su propio toque. Primero vamos con lo clásico. Nada más empezar la película nos encontramos con un escenario reconocible, un cruce de caminos por el que van desfilando varios personajes que se nos presentan y que el azar querrá que acaben en el mismo lugar, un pueblo cercano. Es inevitable no acordarse de uno de los clásicos que más forma han dado al género, esa obra maestra titulada Yojimbo, en la que al inicio el destino de su protagonista también lo marca el azar en un cruce de caminos, y en otra ocasión se cruzará con Zatoichi, pero esa es otra historia. Y el resto de elementos que construyen la trama son igual de reconocibles. Los aldeanos preparando el festival, el ronin diestro con pasado trágico, las geishas que no son lo que parecen, los yakuzas abusando del pueblo con sus casas de apuestas. Vaya, ¿cómo se parece esto último a mi nuevo barrio, la verdad? En cuanto al toque kitano, lo más fácil es pensar en la comedia. Sus chistes y su sentido del humor están ahí, pero en realidad, los clásicos también tienen ese contrapunto cómico que siempre queda genial para aliviar la historia, mismamente en Yojimbo, por no salirnos de la referencia. Así que vamos a profundizar un poco más y nos vamos a fijar en su toque de cara a dos elementos del film que son fundamentales a la hora de definir la película. Por un lado, es muy interesante que la película cuenta con un leitmotiv musical de percusión que parece aludir a la percepción sensorial de Zatoichi. Así, tareas cotidianas como labrar el campo o construir una casa se convierten en una especie de coreografía rítmica para sus oídos, que nos hacen entender mejor cuál es su realidad, lo cual también deja tiempo para los homenajes. Y es que a Kitano le encanta el claqué, hay guiños de esto en algunas de sus otras películas, y aquí pudo contar con un famoso grupo de tap dancing japonés conocidos como The Stripes, que van teniendo pequeñas intervenciones en el film hasta que al final, y esto no es ningún spoiler, despiden la película con un baile buenísimo que mezcla folclore japonés y claqué para celebrar el festival que por fin tiene lugar. Y esto es una forma genial de hilar su interés musical con hacernos sentir como Zatoichi, que por cierto en ese baile también aprovecha Kitano para sacar a los actores principales de la película y que se despidan como si estuviéramos en el final de una función teatral. No sé si esto se debe a su origen de tablas con la comedia Manzai, pero lo de despedir a los actores como si hubiéramos visto una obra de teatro es otro de sus recursos habituales, y lo hace por ejemplo en Glory to the Filmmaker o Escenas en el mar. Quizá con esto nos quiera dejar claro que lo que hemos visto no es la realidad. Y por otro lado, su toque está en las coreografías, algo que no puede fallar en un Chambara y que aquí están medidas al milímetro, son frenéticas e impresionantes. Aunque debido a que la sangre se generó digitalmente, hay a quien le pueden parecer irreales o desfasadas, pero la cosa es que ese es el efecto buscado, al igual que con los brochazos de sangre en Brother, que haya sangre pero que no sea demasiado desagradable para centrarse en el relato y la épica de la espada. No es una película sobre lo horrible que es la muerte y las familias que ha dejado Zatoichi sin un padre a la cabeza, sino que, como en cualquier película de acción clásica, no se presta atención a eso, como si lo que viéramos fuera sencillamente un juego. Y así Kitano está siendo al mismo tiempo clásico, moderno e indudablemente teatral. Zatoichi es una aventura de acción divertida con unos personajes bastante profundos y suele ser de las que gusta a todo el mundo, lo que me parece normal ya que es única en su estilo. Ahora vamos con las que también recomiendo, que son películas que también me gustan mucho, pero voy a hablar de ellas brevemente. Al igual que con las anteriores, no sigo un orden de mejor a peor o viceversa, sino cronológico. Creo que he visto pocas películas tan minimalistas como Escenas en el mar, y es que ya el título da lo que promete, vas a ver escenas cotidianas frente al mar. Y en absoluto es aburrida, pero tienes que saber a lo que vas, en este caso a una de las películas más contemplativas de Kitano. En ella se da el gusto de filmar el mar todo lo que quiere y más con la excusa de contar cómo Shigeru, un joven sordomudo, encuentra en el surf una vía de escape a lo que parece una vida anodina, pero a la vez se nos irán presentando una serie de personajes que cuentan sus pequeñas historias particulares, por lo que nos encontramos con el relato coral de Kitano. Parte de la magia de la película reside en la relación de todas estas vidas anónimas, en el costumbrismo, porque es una película sobre gente normal. De Japón, pero normal.
Además, creo que la película transmite un mensaje muy guay, y es que no hace falta dedicarse a algo con el fin de ser el mejor. Lo que importa es seguir progresando en aquello que te guste, y esto se refleja en las rutinas de Shigeru y Takako, su pareja, donde es más importante la repetición y la monotonía de estas, como ir todos los días a practicar a la playa, que conseguir ser el número uno del surf. Es una película muy simbólica, triste, aunque también hace humor de lo triste, y creo que también es buena para ver en verano por el tema de las playas y el surf, aunque id preparados por si acaso soltáis una lagrimilla. Además, fue la primera colaboración de Kitano con Hisaishi, una vez más genial, y solo por eso merece la pena verla. Kids Return es la primera película que dirigió Kitano tras el accidente, y al igual que en Hanabi o en Kikujiro, es fácil rastrear en ella el cambio de tono y el toque autobiográfico. Ahí están el boxeo que le interesó en su juventud, los yakuzas integrados en el barrio humilde o el mansai que le abrió camino en el mundo del espectáculo. Y el final, en lugar de ser determinista, deja la puerta abierta a lo que los personajes puedan hacer con su futuro, y eso es esperanzador. La película también es muy coral, siguiendo la estela de escenas en el mar, pero va un poquito más allá porque profundiza en los personajes al mostrarnos cómo cambian con el paso del tiempo. Es decir, al principio se presenta a varios chavales de un instituto y a medida que avanza la película vemos cómo les va tratando la vida, mientras van dejando atrás inevitablemente la inocencia de los días de escuela. Y es que probablemente Kitano quiso hacer con esta película un alegato contra el mundo de los adultos. A excepción de la pareja Mansai, a todos les va mal cuando comienzan su vida fuera del instituto, ya sea con trabajos o aficiones. Y todos los adultos que aparecen en la película son los peores ejemplos a seguir. Los profesores son gente muy poco dedicada y que trata a sus alumnos como a ganado o a criminales. Los del boxeo solo piensan en competir o en consumir drogas. Y los yakuzas, bueno, son yakuzas. Desde luego, para Shinji y Masaru, los protagonistas, la vida adulta es un palo de realidad que les separa, y solo cuando se reencuentran, cuando los niños han regresado, es cuando el futuro parece más prometedor y todo les queda por delante. Kids Return es una pequeña representación del mundo, por eso es fácil identificarse con ella, porque maneja estereotipos que todos conocemos y con los que hemos vivido. Es una película de espíritu rebelde, de juventud, que quizá nos viene a decir que no debemos olvidar a los niños que fuimos una vez. Dolls es una de las obras de Kitano con mayor prestigio, para algunos es su mejor película y probablemente se deba a que es una de las más artísticas y poéticas. En ella nos cuenta una triple historia de amor trágico, adaptando libremente al presente el drama de los amantes suicidas de Sonezaki, del legendario escritor japonés Chikamatsu Monzaemon. Para hacer esto más evidente, la película arranca con una genial representación de Bunraku, que es el teatro de marionetas japonés, en la que se está interpretando una escena de la obra de Chikamatsu que sirve al mismo tiempo de advertencia y como nexo de lo que vamos a ver, que son variaciones de este mito. La más literal es la historia principal, que nos presenta a una extraña pareja caminando a través de los cerezos en flor y unida por un cordón rojo, otro elemento del folclore japonés que nos revela que pase lo que pase, estos personajes están destinados el uno al otro. Y mientras siguen su propio camino y van pasando las estaciones, se irán cruzando con los personajes de las otras variaciones. Un viejo yakuza y el amor que no tuvo en su juventud, y una idol japonesa y el amor incondicional de uno de sus fans. Me encantaría pararme a hablar de todos los símbolos, significados y referencias folclóricas de la película, tales como el Michiyuki o viaje espiritual de los amantes, el correr de las estaciones y la apabullante naturaleza, o la relación que se establece entre personas y marionetas sobre el destino. Pero eso se va a tener que quedar para otro vídeo, ya que da para hacer un análisis muy extenso y requiere de bastante investigación. Dolls está muy cuidada visualmente, posee grandes interpretaciones y es tan trágica como lírica. La única pega es que si sus referentes y cultura te resultan demasiado ajenos, quizá no entres en lo que propone, pero si le dais una oportunidad encontraréis una gran película. Aquiles y la tortuga es una comedia agridulce que hace una interesante reflexión sobre el mundo del arte y los artistas. Más en concreto, trata sobre lo complejo que es ese mundo y lo frustrante que puede ser para aquellos que intentan hacerse un hueco en él. El protagonista de la historia es Kuramochi, un artista que lleva toda su vida persiguiendo el éxito pero nunca lo termina de alcanzar, lo cual es una analogía de la paradoja que da título a la película. Y veremos su vida de niño, de joven y de adulto, asistiendo así a sus cada vez más alocados intentos por crear una obra que le catapulte hasta el prestigio, como contratar a un boxeador para que golpee con pintura a su mujer, que ésta le ahogue en una bañera para estimular su capacidad creativa, o esto. Son métodos muy absurdos que claramente remiten a lo que hoy en día algunos hacen con el arte moderno.
Pero tampoco creo que la película sea una crítica a este tipo de arte, sino que va por otro lado. Algo interesante es que cada parte tiene un estilo visual, avanzando de los colores más apagados a los más cálidos. Sepia para la niñez, azules y grises para la juventud y los colores naturales para la madurez. Y creo que con esto Kitano nos viene a decir, frente al clásico de idealizar el pasado, que lo bueno puede estar en el presente y siempre más cerca de lo que uno cree. Es como si para Kuramochi las cosas se fueran clarificando a lo largo de su vida hasta que por fin, con los colores del presente, deja su obsesión a un lado y comienza a vivir. Una vez más, los cuadros que aparecen a lo largo del metraje son de Kitano, y como última curiosidad, Aquiles y la Tortuga, junto a Takeshis y Glory to the Filmmaker, están consideradas como una especie de trilogía donde Kitano explora la labor del artista a través de su propia experiencia. Y ya vamos con las que no recomiendo tanto, que son películas que también me gustan, no creo que sean malas, pero tengo motivos para no recomendarlas. Glory to the Filmmaker es una película bastante interesante, pero creo que es para fans incondicionales de Kitano. En ella, Takeshi se interpreta a sí mismo y comienza reflexionando sobre lo que ha sido su trayectoria como cineasta, que a pesar de que ahora estemos celebrando sus virtudes, ha estado marcada por el fracaso comercial. Con este pretexto, Kitano comienza a imaginar distintas películas que podría hacer para conseguir el éxito, y así comienzan a sucederse una serie de sketches, de una forma similar a lo que pasaba en Getting Any, donde Kitano se parodia a sí mismo, a Ozu o a taquillazos de la talla de Matrix. Le acompaña en todo momento un muñeco que es idéntico a él, lo cual viene a simbolizar esa dualidad tan personal y patente en su cine entre sus dos identidades. Big Takeshi, que sería el cómico, la farsa, la cara que conocemos, y Takeshi Kitano, el intelectual, el alma detrás del artificio, la persona real. A lo largo del film, el muñeco y Takeshi se sustituyen el uno al otro sin ningún tipo de aviso, lanzando esta idea de que son dos personalidades en un mismo cuerpo y que a veces, hasta para el propio Kitano, es difícil discernir quién es en realidad. Dicho todo esto y que el final, que no dura más de 20 segundos, me encanta, va muy en su línea, entiendo, sobre todo si vienes de nuevas a su cine, que haya quien le pueda parecer un batiburrillo de ideas locas y algo groseras. Véase El Ejemplo. Y quizá no le encuentres la gracia o el sentido por ninguna parte, a pesar de las consideraciones que hace sobre el mundo del cine y que haya retazos de su propia vida. Es un Kitano muy de las coñas, de la tele, de lo absurdo, y si te pilla desprevenido puede ser ciertamente desconcertante. Y por último, pero no menos importante, la trilogía de Outrage. Outrage Beyond y Outrage Coda. A diferencia del anterior, estas películas sí creo que las puede ver cualquier persona y disfrutarlas, pero si nunca has visto nada del director, no te recomiendo que empieces por aquí, porque son muy diferentes de todo lo que hizo antes. Encontré una entrevista en la que se le pregunta a Kitano por la relación entre Outrage y sus anteriores películas, y mientras intenta explicar en qué se diferencian, dice algo que me parece fundamental para entender el enfoque de Outrage. La mayor diferencia está en el tipo de mirada. Mi intención siempre fue que para el espectador contemplar Outrage fuera como ver uno de esos documentales sobre la naturaleza en los que ves a insectos matándose entre ellos u hormigas persiguiendo gusanos. He intentado tratar a mis personajes de la misma manera sin prestar atención a las emociones. Y este es el punto. Con Outrage, Kitano firma una trilogía que pretende ser bastante realista con lo que son los métodos de la Yakuza. Todo va sobre la lucha de poder y de cómo se matan los unos a los otros para conseguirlo. Por eso la violencia es mucho más explícita y desagradable que en sus anteriores películas, donde le daba un uso más innovador y asceta, porque quiere plasmar la crudeza de las muertes sin ninguna floritura. Y hay muchísimos diálogos frente a los silencios que abundaban en su filmografía anterior, porque todo gira en torno a las intrigas que se traen los distintos clanes y familias. Lo que importa es enterarse de con quién hablan y a quién engañan, y no hay espacio para lo contemplativo. Y aunque este es un prisma muy interesante, donde Kitano no trata de ennoblecer a los yakuzas ni lanzar ningún tipo de mensaje, hay cosas que no me terminan de encajar. Por ejemplo, se me hizo muy difícil conectar con los personajes, porque son los insectos de los que habla Kitano, individuos que matan o mueren sin más profundidad, y como están tratados todos desde la apatía, me daba un poco igual si morían. También, al darle ese enfoque sucio, la película no es muy bella ni demasiado original visualmente, y la trama me pareció algo confusa porque hay muchos personajes, casi todos relevantes, aunque salgan muy poco, y es un lío cuando empiezan a mencionarse sin estar en pantalla. Que si esto de normal ya es un engorro, imaginaos lo que es con nombres japoneses para un occidental, que hasta al otaku más viejo se le hace difícil de seguir. Y mira, si no me creéis, vamos a hacer la prueba. Os voy a leer una lista con los nombres de algunos de los personajes de la saga, a ver con cuántos os quedáis. Otomo, Mizuno, Ishihara, Kataoka, Kanai, Okazaki, Abe, Sanokai, Emoto, Okamoto, Murase, Izuka, Kimura, Ikemoto, Ozawa, Shigeta, Shira, Shiroyama, Funaki, Gomi y Kato. ¿Cuántos? ¿2? ¿1? Dicho esto, a mí estas películas me gustan, creo que están bien, y quizá tú las prefieras a las otras de Yakuza si las ves.
Pero insisto, si es la primera vez que ves algo de Kitano, quizá Outrage no es la mejor opción. Ey, perdona la interrupción, pero es que resulta que mientras estaba editando el vídeo han incluido también en el catálogo de Prime la película Get In Any, así que brevemente. Antes la comparábamos con Glory to the Filmmaker y es que se parecen mucho, solo que Get In Any es bastante más aleatoria y sin esa reflexión que tiene la otra, por lo que se convierte en un absoluto sinsentido cómico donde reina todo lo absurdo. Si bien es cierto que se puede ver como una obra transgresora y vanguardista, la realidad es que Kitano ha dicho en alguna ocasión que dirigir Get In Any fue como un suicidio artístico, y poco después de rodarla fue cuando tuvo el accidente, así que quizá no pasaba por un buen momento en general. Get In Any me parece divertida y muy loca, pero también creo que no tiene ninguna profundidad, por eso también sería de las que no recomendaría en un primer lugar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan entrado ganas de descubrir el cine de Kitano o de volver a ver alguna de sus películas si ya las conocías, porque era el objetivo de este vídeo. Y mira, si te han entrado ganas de ver algo suyo, pero después de toda esta verborrea no sabes qué, el verano de Kikujiro es una apuesta segura. Ya me lo agradecerás. Y si te ha gustado, ya sabes, puedes darle like, suscribirte, ambas cosas incluso, porque aparte de que me ayudas bastante en la plataforma con ese sencillo gesto, lo más importante es que me animas a hacer más vídeos como este. Y bueno, creo que esto ha sido todo, así que nos vemos pronto, espero, y adiós.